Buenas tardes, aquí como siempre todos los viernes, alimentándolo de buenas cosas que hay en el país, como en el ámbito internacional, aquí en el canal Frecuencia Dominicana, canal 24 y 16. Vamos a ver si nos ponen algo por ahí del doctor Sánchez Parra, que las elecciones del Colegio de Notarios Dominicano es el último domingo de este mes. Míralo ahí, el próximo presidente del Colegio de Notarios Dominicano, el doctor Sánchez Parra, gracias a Dios, va para allá. Yo sé que va a sobrar voto en cantidad. Sánchez Parra está preparado para coger por lo menos 3 millones de votos. En el Colegio de Notarios no hay tantos votos porque hay viajes de notarios que están ya, que han fallecido, pero los que están vivos por lo menos, todos cuentan con Sánchez Parra. Dice que Sánchez Parra ahora mismo es la solución del Colegio de Notarios Dominicano. El último domingo de este mes, vayan en fila, en masa, a votar por el doctor Sánchez Parra. Es el próximo presidente del Colegio de Notarios Dominicano. Y por otra vía, buenas tardes, Gamaliel Pérez. ¿Cómo está? Buenas tardes, hermano Grillo. Buenas tardes, hermano Tolentino. Hermano Tolentino aquí, muchos tapones, cayó una agüita ahora mismo en la ciudad y es increíble. Lo que vivimos para el campo, eso es terrible, cruzar la ciudad. Oye, por ahí hasta me pinché. Oye, unos lagos tremendo. Bueno, tenemos hoy en el tapete un tema sumamente de importancia que casi todos los medios han tenido que topar ese tema, pero en sentido general este tema es un tema que realmente se dice que cuando el río suena es porque agua trae, y cuando trae agua para un pueblo que está con una sequía, con frutos que necesita agua para que su fruto se elabore, pues entonces es una buena noticia, que se trata de la reforma fiscal. Aunque la población se dice que en su gran mayoría están descontentos con esta reforma fiscal, yo he estudiado bastante bien ese proyecto de ley y como profesional o triple profesional, tengo unas 3 carreras y haciendo maestría, me he dado cuenta que a lo corto, el dominicano no vamos a ver bien la reforma fiscal, pero a lo largo sí vamos a ver los frutos que va a dejar la reforma fiscal siempre y cuando esos frutos se puedan distribuir de la manera que Dios manda. Ahora, si esos frutos que va a dejar la reforma fiscal, no ahora mismo, o un poco de año atrás, ¿verdad?, hacia adelante, si esos frutos no se usan como se deben usar, bueno, ahí habrá problema. Pero si esos frutos los cogen realmente y los ponen en los lugares que va, pues todo el dominicano va a estar feliz y va a estar contento, porque en realidad esa cuestión de la reforma fiscal es sumamente importante para todas las naciones del mundo, y yo siempre he dicho que en un país, en un estado, el que no paga impuestos no puede ver su país desarrollado. Obligatoriamente hay que pagar impuestos, y no solamente una parte del pueblo, sino todo el mundo. Es obligatorio pagar su impuesto. Ahora, el Estado tiene que hacer de buen uso esos impuestos. Y podemos copiar, por ejemplo, los Estados Unidos, potencia de España, de esos países así, que esos impuestos usted los ve. Por ejemplo, ¿cómo? La medicina es gratis. Los mejores lugares para el ciudadano, un ciudadano que se enferme, los Estados Unidos, España, o sea, son lugares bastante cómodos y buenos para todo el mundo. Entonces vamos a tocarle aquí con estos 2 compañeros sobre el tema de la reforma fiscal, el cual se le va a leer para que ustedes tengan entendimiento qué es la reforma fiscal, cuáles son las partes que tiene, las partes que usted entiende que es la parte que no le conviene y la parte que le conviene. Gamaliel, ¿qué usted me dice con esto que tenemos aquí a Tolentino, que va a darle también lectura a la reforma fiscal? ¿Qué usted podría decirnos sobre eso, Gamaliel? Usted tiene una gran capacidad también sobre esta materia. Mira,
Cuando se habla de reforma, generalmente la gente tiende a percibir la reforma como algo maldito, como algo terrible, como un asunto que perjudica. Y definitivamente que nosotros como país tenemos años arrastrando algunas distorsiones en nuestra economía, que aún y a pesar de que nosotros hemos mantenido un crecimiento durante años, lo menos cierto es que esas distorsiones se han mantenido durante décadas y que nuestros gobernantes, por no pagar el precio político que conlleva una reforma integral, lo que han hecho es remiendos o parches Que es un economía. Es un peligro. Lo cual se va acumulando como una bola de nieve y en un momento determinado estalla. ¿Qué nosotros creemos de la reforma? La reforma es buena, porque la reforma viene precisamente a subsanar y a enderezar esos entuertos, esas distorsiones que tiene nuestra economía. El único presidente que se ha atrevido a presentar una reforma, jugándosela, porque es un presidente que desde que llegó en el 20 ha dado muestra de que quiere dejar como legado un país institucionalizado, es el presidente Luis Abinader. La reforma, que en sí, como es normal, es criticada por el que se encuentra en la oposición y es presentada como una panacea el que se encuentra en el gobierno. ¿Qué nosotros creemos de la reforma? La reforma, si se implementa en la forma que quiere el presidente, yo creo que a futuro nosotros tendremos y veremos los frutos de esa reforma. ¿Qué si nosotros creemos? Que es un momento en el que todo el mundo debe poner su granito de arena, que es algo en el que todo el mundo debe de hacer un sacrificio, porque todo el sacrificio no lo puede pagar solamente una clase. El presidente está bien intencionado. Fíjense que se ha llevado a vistas públicas la reforma para que el pueblo vea, para que el pueblo pueda opinar y para que el pueblo pueda expresarse sobre la reforma. Pero como nada tiene de bonito el que te graben, a la población hay que concientizarla y explicarle a fondo del por qué es necesaria esa reforma. Haciendo un paralelismo y poniendo un ejemplo, a mí me gustan mucho los ejemplos. Eso es como que tú, llevándolo al plano sanitario, tú tengas un paciente que es el país, que ha ido varias veces a un médico y el médico le da una aspirina, le da un calmante y no se ha ido al fondo del problema. Llega un momento en que viene un médico o alguien que sí tenga los niveles de conciencia de lo que es la salud y le hace un estudio a profundidad y dice, no, aquí hay que intervenirlo. Entonces, vienen esos facultativos que son los médicos, que en este caso son los economistas, y empiezan a recomendar y dicen, no, vamos a hacer el estudio de esto, vamos a hacer el estudio de aquello, pero vamos a practicar una medicina correcta, de manera que el paciente pueda levantarse y el paciente pueda sanar. No se puede prolongar y seguir solamente dándole aspirina para que el paciente vuelva a la semana con la misma dolencia. Y muera de una vez. Y muera al tiempo. Vamos a ver unas partecitas, Gamaliel, para que nosotros ya, podamos ayudar. Y ya para cerrar esa parte, compañeros, yo entiendo que nuestra economía, después de esta reforma, se va a relanzar. Lo que vuelvo y repito, debemos todos hacer sacrificio. Aquellas personas que gozan de privilegios, como es el caso de nuestros congresistas, que tienen exoneraciones, que tienen barrilitos, que tienen una serie de cosas, vamos a ayudar al presidente. Aquellos funcionarios que tienen pensiones con solamente un periodo de haber estado en una función, vamos, señores, a flexibilizar. Aquellas personas que gozan de privilegios
irritantes, vamos también a hacer el sacrificio para ayudar a nuestro presidente a que haga una reforma que beneficie a toda la población dominicana. Tolentino, para que tú vayas leyendo las partes que tiene la reforma y así Gamaliel y yo vamos entonces dándole a conocer al país y al mundo esas partes, porque como dice Gamaliel, van, ¿verdad? Está abierta la vista, pero no todo el mundo tiene acceso a esa vista. Simplemente los que van son los dueños de los cabecillas de grupos populares únicamente, pero la masa en sí no va, o sea, no tienen a veces el pasaje, no tienen acceso, para que vaya leyéndolo y así se le va dando conocimiento al país sobre esa parte, Tolentino. Muchas gracias, colega Grillo. En ese sentido, nosotros cada vez que introducimos hacer una intervención, lo hacemos con una frase de un filósofo, un especialista en asuntos de la historia. Hay una frase que dice, quien no investiga no tiene derecho a la palabra. Segundo, quien se lleva de consejo no muere viejo. Y tercero, dice el filósofo Nicolás Jorge Santaella, español, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. En ese sentido, es bueno poner sobre el tapete cuáles son los puntos de la reforma para que la gente conozca los temas y en base a su fundamento, en base a la información, entonces tenga el derecho a cuestionar o a opinar o decir su punto de vista. Lo que quiera decir. En ese sentido, la reforma fiscal que propone el gobierno está estructurado en 4 puntos fundamentales. Primer punto, tenemos la modernización del sistema tributario. El segundo punto, el asunto de las inversiones y gastos en obras públicas. Tercero, en la evasión fiscal. Y cuarto, en protección social. Esos son los 4 ejes nodales fundamentales de la reforma. Ahora bien, con respecto al primer punto de la modernización del sistema tributario, comprende los siguientes aspectos, que son, primero, persigue recaudar alrededor de 122 mil millones de pesos. Que es para, como decía Gamaliel, para la cifra, ¿verdad?, que ha venido arrastrando, que el único gobierno que se ha atrevido a hacer eso es poco dinero todavía, porque hay una deuda eterna, ¿verdad?, del país, que eso no da ni siquiera para arrancar, Gamaliel, ¿verdad? Así es. Bien, así entonces, es. okay, o sea, entonces en el aspecto tributario se desglosa de la manera siguiente. Impuestos sobre la renta a personas jurídicas, se incrementará de un día a un 15% la presunción de ganancias o renta dominicana que obtienen las empresas extranjeras de transporte y seguro. Eso es uno de los acápites. Se incrementará de un día a un 15% la intención sobre los honorarios, comisiones y demás. Se incrementará de un 25 a 27 la retención máxima sobre los premios o ganancias obtenidas en juego de azar. Se eliminarán los incentivos del sector turismo contemplados en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 1 y artículo 2, párrafo 1 del artículo 3 y los 4, 5, 6, 7 y 14 de la ley 158.01, formato del desarrollo turístico con futuro. Se elimina la exención de la industria textil. Se derogará el artículo 10 de la ley 39207. Se derogará la exención de pago del impuesto sobre la renta y dividendos establecido por la ley de Fideicomiso de Desarrollo, para eliminar los incentivos que contempla la ley 10810 para el fomento de actividad cinematográfica o ley de cine, que también está sobre el tapete. Se eliminarán los incentivos contemplados en la ley 34019 del mecenazgo cultural. Se modificarán los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la ley 1221 Desarrollo Fronterizo. Se aumentará de un 3.5% al 5% el impuesto sobre la venta al mercado local. Se establece la opción de presentar declaraciones juradas de régimen ordinario por la proporción de la venta local. Aquí se habla de la persona ahora de 50,000 pesos, se le exigirá publicar declaración jurada. Otra parte, eso está bien. Otra parte se habla sobre la renta a personas físicas. Con esta propuesta se afectarán únicamente renta por encima de los 200,000 pesos mensuales. Okay, esto afectará al 1% de los contribuyentes, dice la ley. Modificación del artículo 306 del Código Tributario. Se eliminará la deducción del gasto educativo a impuestos. Ley 179. Se establece la obligación de presentar declaración jurada anual para trabajadores en relación de dependencia. Impuestos sobre la propiedad, que es lo que llama el famoso IPI. Impuesto al patrimonio. Ahí es que hay un Con lo que yo no estoy de acuerdo. Sí, ahí viene. Vamos a debatir porque ya yo veo que el tiempo, ¿verdad? Sobre el IPI. Vamos a hablarle sobre el IPI. Entonces, sobre el IPI dice actualmente está alrededor de
800,000 pesos y 9 millones se piensa reducir, A aplicar a 5% para aplicar un 1%. Ya ustedes entonces Pero harán los comentarios correspondientes. Sí, Gamaliel, pero entonces porque la gente está, el grito fuerte están con la problemática del IPI, porque dicen que todo aquel que tiene un apartamento, ¿verdad?, va a tener que venderlo, que no sé por qué, ¿verdad? No sé si tú podrías explicar un poquito más adelante sobre Mira, esto. uno de los anhelos de un ser humano es tener un techo. Y en lugar de tú grabarlo, en lugar de tú cada día ponerle más cargas Sí, y ponerle más dificultades, lo que el Estado está llamado, como lo establece la Constitución, que es un derecho de primera generación, el derecho a la vivienda, es de facilitar. ¿Cómo es posible que tú, buscando que, yo entiendo que eso no representa una diferencia muy alta, ¿verdad? que pudiera que la Perder un reforma, apartamento, sí. brindarle al Estado, al gobierno, el dinero que anda buscando para ir enmendando esas distorsiones? Más bien yo creo que eso lo que va a hacer es que el que tenga el deseo, la intención de y el derecho de accesar a una vivienda se le ponga cada vez más lejos. Sí, porque, perdón, aquí hay un problema. No se explica si hoy en día está casi 10 millones, donde se supone que cobre una franja más o menos de sectores con mayor Que capacidad. ya cualquier cosa, Tolentino, vale 5 millones de Vale pesos. 5 millones de voy, pesos. O sea, yo no me explico por qué de 10 millones prácticamente se va a bajar a 5, donde va a afectar una gran margen de sectores clase media. O sea, no sé, yo quisiera, si me permite, traer Claro. a colación dos especialistas en la materia de economía, que son Andy Dajuárez y yo estuve yendo hoy en día a Luis Álvarez Renta, que estuvo vinculado con el asunto de Banite. A él lo entrevistaron en el programa, creo que ¿cómo se llama el programa que está post? Esos dos personalidades especialistas en la materia de la economía dominicana e internacional plantean, Álvarez plantea que el gobierno retire la reforma. El otro plantea que esa reforma puede traer conatos sociales peligrosos en el aspecto político, inclusive el riesgo de que el gobierno pierda el poder. Sí, lo que pasa es que eso por ahora se entiende como que es un camino sin salida, pero realmente el país no lo entiende, ¿verdad? Va a dejar mucho fruto para el país. Ahora, lo que yo quisiera o lo que yo veo es que en cuanto a la vivienda, ¿verdad? El techo para el dominicano, que una gran mayoría del país dominicano viven en casuchas, ¿verdad? Viven en lugares inapropiados. Y una clase media más o menos que ha tratado de conseguir un apartamento, bueno, que el gobierno sea un poco flexible, que sea un poco flexible en la reforma, en ese chin, y en lo otro, en la alimentación y la medicina. El gobierno tiene muchas exenciones en combustible a grandes empresas. Empecemos a recortar por ahí. Exactamente. Empecemos a quitarle algunos privilegios y algunas exenciones a sectores productivos que no la necesitan. Que no la necesitan. Vamos a ese tipo de cosas, a redireccionarlo hacia otra parte que pueda favorecer a la población. Yo entiendo que, vuelvo y repito, que la reforma en sí es necesaria. Muy importante. Para corregir esas distorsiones, esas cosas que hemos venido arrastrando, pero el gobierno que se empeñe en llevar a la ciudadanía las explicaciones necesarias para que el pueblo se concientice y sepa que lo que va a pagar de tributo va a ser invertido en la población y va a ser para evitar que nuestra economía en el futuro colapse. Por ejemplo, mira, yo vivo en la ciudad de Juan Bosch. Yo compré un apartamento de 1.500.000 pesos en el año 18, de 2 habitaciones. Los de 3 habitaciones valían 2 millones. ¿Tú sabes cuánto hoy en día ya está el costo de esa vivienda en la ciudad de Juan Bosch? Hay algunos ya casi tienen los 5 millones. Los 5 millones. Sí. Y más. No, pero promedio porque promedio. yo trabajo con asuntos de tasación y cosas. La ciudad está de 4 a 5 millones el más caro. Entonces, eso quiere decir que ese sector va a ser afectado. Entonces, yo creo que no está de más uno reflexionar, su asesor económico
y le hagan las recomendaciones del lugar. Sí. Ya el tiempo, señores, este bellísimo programa está encima de nosotros. Lo que nosotros le podemos exhortar al gobierno, que nosotros nos vamos a unir a hacerle una ayuda. Somos estamos bien capacitados. Nosotros tres tenemos aquí un politólogo, yo soy abogado y comunicador, o sea, no de invento, no, abogado, graduado, periodista graduado, y tenemos acá otro periodista. Nosotros podemos coger esa reforma en una semana y podemos darle unos toquecitos a lo que se le debe quitar, ¿verdad?, para que la sociedad se sienta bien, ¿verdad?, que nosotros sí sabemos dónde es que hay que tocar la reforma fiscal. Hay algunos punticos que están mal incoados que nosotros podemos ayudarlo. Así que, señor presidente, estamos a la espera de que usted nos invite y nos deje eso a nosotros tres en una semana y vamos a resolver el problema que hay en la sociedad. Así que, Gamaliel, despide usted el programa porque ya nos están diciendo... Gracias, como todos los viernes, por permitirnos llegar hasta sus hogares, y se despida de ustedes Universo de Luz TV. Hasta el próximo viernes. Si el Señor y hoy lo es viernes permite. y el cuerpo lo sabe. Para la iglesia, mañana sábado. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.